próximo invitado que tenemos es Claudio Reyes. Claudio Reyes es psicólogo, magíster en psicología clínica, magíster en psicoanálisis, además de la Universidad de Buenos Aires. Él es doctor en filosofía, además de la Universidad de Chile, y coordinador CAPS de la sede Viña del Mar de la Universidad de las Américas. Así que, Claudio, ¿nos escuchas? Estás ya con nosotros. Te damos la bienvenida. Gracias, ¿me logran escuchar? Sí, sí. Sí, quizás un poquitito más cerca para escuchar con mayor claridad tu voz. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Bueno, Claudio entonces nos va a presentar el tema desafíos en el abordaje de la violencia infanto-juvenil, perspectiva contextual y relacional. Adelante, Claudio, tienes 20 minutos. De acuerdo. Muchas gracias. Primero agradecer la invitación. Creo que es una instancia importante lo que estamos haciendo. No ocurre muy a menudo, entonces estamos viendo un momento histórico importante para el país y donde la salud mental no puede quedar fuera. Y también agradecer mucho las exposiciones previas porque desde la heterogeneidad que han abordado dan cuenta de la multiplicidad de dimensiones donde la salud mental juega y nos damos cuenta de que también es transversal a toda la vida. Entonces agradecer también las exposiciones porque también me han mostrado cosas muy interesantes. Y por último, bueno, agradecer a los y les presentes que están acá escuchando las presentaciones. Como decía, bueno, como se decía, voy a tratar de trabajar el abordaje de la violencia infanto-juvenil desde una perspectiva contextual, clínica y también relacional. Hace ya algunos años, psicólogos y también profesionales de la salud mental, que es un rubro amplio, cada vez con mayor frecuencia hemos tenido que afrontar el surgimiento de trastornos narcisistas que exhiben riesgos evidentes de fragmentación, pérdida de vitalidad o disminución de la autoestima, que han reemplazado los clásicos síntomas neuróticos de antaño que nuestra academia nos habían enseñado durante tantos años. Es decir, en pregrado y a veces en el mismo posgrado nos enseñan ciertas categorías de sufrimiento psíquico que en la práctica clínica de repente no las podemos encontrar y observamos complejidades que los libros no nos ponen tan al tanto, ¿no? Y con eso nos estamos enfrentando, con un sentimiento, con unos síntomas que nos es difícil de clarificar de dónde vienen. En concreto, hoy observamos, y me parece con una frecuencia preocupante, cómo el sufrimiento en la infancia y la adolescencia se va ligando inherentemente a las dimensiones de la violencia, las adicciones, la bulimia o la anorexia, y es algo que observamos patentemente tanto en los medios de comunicación, las noticias van mostrando constantemente eso, como también en la justicia, que busca la responsabilidad legal en ciclos vitales cada vez más tempranos, ¿no? Estas dimensiones y estos nuevos malestares representan específicamente los nuevos síntomas que vienen a encarnar el actual momento de nuestro malestar cultural como país. Y entonces en esta presentación quiero ligar la sintomatología que podríamos llamar subjetiva o individual con el malestar cultural del país, ¿no? Estos nuevos síntomas también nos hablan del actual momento político del país, donde evidentemente la Constitución está puesta en juego. Bajo este contexto, la violencia en la infancia y la adolescencia aparece como un claro síntoma social. En otras palabras, es un emergente histórico de la particular cultura y sociedad chilena. La violencia de los niños, niñas y adolescentes constituye un tema que en los últimos años y desde diferentes organizaciones sociales se ha luchado permanentemente por visibilizar políticamente y así no permanecer en el silencio. Esto lo vemos, ¿no? Hay movimientos, hay marchas respecto a lo que está pasando en la infancia y la adolescencia, para que no quede olvidada, ¿no? Y en este punto quiero ser claro, esto no quiere decir que en décadas anteriores la violencia con los niños, niñas y adolescentes no existiera. Sin embargo, en el Chile de décadas atrás, y por efectos evidentes del régimen político dictatorial, los efectos de esta violencia, como de muchas otras que sabemos que existieron, estaban enmudecidos. En aquellos momentos, y también hoy podemos observar algunos de sus residuos, el silencio era la regla. No hace muchos días atrás apareció ya un tema con Sename nuevamente, ¿no? En las noticias. Entonces, el tratar de silenciar aquello era la regla, y se lucha constantemente por visibilizarlo.
Hoy en día, los nuevos síntomas de violencia en los niños, niñas y adolescentes se experimentan psíquicamente como un cuerpo extraño, como un espacio que preocupa y angustia al sujeto que lo sufre, tanto en su dimensión individual como en su dimensión social. En otras palabras, se percibe como un afecto desconocido. Sin embargo, este afecto ajeno a la identidad individual, al mismo tiempo, y creo que es lo interesante de todo esto y por qué estamos acá, denuncia un malestar social que necesita ser visibilizado. Este afecto ajeno evidencia un mensaje que aspira a ser dicho, que aspira a ser descifrado, pero que al no ser enunciado correctamente, se esconde tras una máscara, se esconde tras la identidad o la personalidad cultural de nuestro país. En este escenario, la violencia aparece como aquel síntoma individual que encubre la historia social de un país. Esa es la idea que quiero presentar acá. Expone tanto al sujeto como a la comunidad a conflictos y angustias históricas, a residuos históricos que siguen estando fijados en la subjetividad social. De esta manera, los efectos de la violencia individual es una evidente denuncia a aquellas grietas de nuestro actual contexto sociocultural. El actual contexto sociocultural al que me refiero es una realidad fisurada que, como lo experimentamos ya en el estallido social de octubre del 2019, expresa las múltiples crisis en las creencias e ideales políticos que en antaño, y en especial en aquella cultura tradicional que heredábamos de la dictadura, eran los que sostenían los pilares sociales, ¿no? Ahora eso está en crisis, está fisurado. Ahí emergen síntomas. La respuesta ensayada en los últimos años desde la dimensión política para frenar esta escalada de violencia en los niños, niñas y adolescentes no han sido satisfactorios. Los lineamientos estatales, más allá de sus esfuerzos, continúan negando, no sabemos si voluntariamente o involuntariamente, los malestares y sufrimientos psíquicos de los niños, niñas y adolescentes. Y es algo que recuerda, y por eso me pareció tan interesante las presentaciones y las exposiciones previas, porque esta negación también recuerda, indudablemente, la negación que experimentó el abordaje político acá en Chile de la salud mental en general, de la discapacidad, de la violencia de género, y también un asunto que en estos momentos está siendo discutido en el Congreso, no sin conflicto, el tema de la muerte. De esta forma, Chile continúa marginando la violencia. La significa perpetuamente como algo exterior a su identidad cultural. Exclusión evidentemente fantasiosa, que le permite continuar sosteniendo su supuesta identidad inalterable como país. Cuestión que vimos que no se sostiene por ningún lado desde el 2019. Sin embargo, y justamente las propuestas de esta presentación, la violencia, al igual que la solitaria imagen que podemos imaginar de un infante o un adolescente que experimenta en la calle la miseria, la violencia revela una falla de nuestra sociedad. La violencia denuncia sus falencias políticas. En otras palabras, y precisamente por la intensidad de estos aspectos de la violencia en la infancia y la adolescencia habla de un malestar cultural que exige, más que nunca, enunciar una respuesta satisfactoria. Se ha hecho evidente, sabemos que el estallido social fue solamente la guinda de la torta en ese sentido, que Chile, al igual que otras naciones de Latinoamérica, y a diferencia de lo que nos trataron de inculcar históricamente, desde la transición en adelante, Chile es una nación históricamente fracturada y empobrecida que reclama profundas transformaciones sociales en relación con la salud mental en general y con la salud mental infanto-adolescente en particular. Lamentablemente, en las últimas décadas, el rol del Estado y sus diferentes instituciones han promovido un sistema de creencias y también de estilos de vida que han sido ciegos a la realidad social fracturada y empobrecida de este violentado grupo de sujetos. Me refiero a los niños, niñas y adolescentes. Desde la dictadura, y en especial con el retorno a la democracia a inicio de la década de los 90, las políticas estatales han impulsado a la comunidad, donde la infancia y la adolescencia son parte fundamental. Incluso podemos ver que algunos hoy en día aún no los consideran como sujetos comunitarios válidos. Pero sí, la infancia y la adolescencia es parte de la comunidad. Y desde la dictadura y la transición, las políticas estatales han impulsado a la comunidad
hacia un individualismo, hacia la fragmentación y hacia la exclusión social. De esta manera, si en algún momento histórico el Estado promovía una verdadera función organizadora de la vida social, hace muchos años esta función se ha fracturado por los efectos de un proceso histórico que ha llevado a Chile a la salvaje economía de mercado. En este sentido, podemos observar que las políticas estatales respecto a la salud mental de la infancia y la adolescencia han tenido un efecto en ese movimiento histórico y se han restringido. Podemos decir que lo privado, en esa dimensión, avanza sobre lo público. Lo individual supera lo colectivo y la integración es reemplazada por la fragmentación social. La consecuencia de esto, y sin desmerecer aquí, para que no se me entienda mal, el trabajo de nuestros colegas en la dimensión pública, y estoy seguro que ellos dan su mejor esfuerzo, sin desmerecer eso, para que los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar en este Chile actual de una buena atención en salud mental o de una digna atención en salud mental, debemos invertir gran parte de nuestros ahorros para que puedan ser atendidos por un profesional de vasta experiencia en una institución privada. Sabemos, por ejemplo, que desde Sename u otras instituciones públicas que trabajan con la infancia y la adolescencia, los profesionales de mayor experiencia, esto lo hablo porque yo trabajé muchos años en Sename, los profesionales de mayor experiencia, luego de un tiempo, no continúan trabajando en esos lugares por algo muy simple. En primer lugar, el sueldo, y en segundo lugar, las condiciones de trabajo. Bajo esta lógica, gran parte de los profesionales de la salud mental que se encuentran en la primera línea de los dispositivos de Sename u otros son recién titulados y, sin desmerecer eso, hacen todo lo posible con los escasos recursos que tienen para amortiguar los efectos de la violencia en los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido me pregunto, y traigo la pregunta acá, ¿qué pasa entonces cuando las políticas de un país respecto a la salud mental en general y los niños, niñas y adolescentes en particular fallan o no están siendo reflejadas en el contexto actual? Cuando la ley del Estado no regula adecuadamente la escena social, los sujetos que se ven afectados por esta regulación intentan a toda costa imponerla arbitrariamente. En ellos, y estos sujetos pueden ser, que están afectados por la desregulación estatal, pueden ser cuidadores, instituciones, o los mismos niños, niñas y adolescentes que reproducen el círculo de la violencia. Estos sujetos, con esta desregulación estatal, se produce una concentración del poder que causa formas radicales de violencia para suplir la autoridad que está perdida. En consecuencia, si el Estado no logra visibilizar y modular adecuadamente el malestar afectivo de los niños, niñas y adolescentes, la norma pasa a constituirse como un violento abuso de ellos y también hacia ellos. En las políticas estatales del Chile de hoy, la infancia no ha poseído la visibilidad necesaria para comprender su actual padecer. Las experiencias contemporáneas de los niños, niñas y adolescentes, en especial desde la dimensión tecnológica, han generado nuevas identidades donde los lazos sociales comunitarios se han perdido y han sido reemplazados por la violencia del individualismo extremo. Los niños, niñas y adolescentes del Chile de hoy están solos, experimentando, sin un lenguaje humanizador, escenas brutales o eróticas que reciben pasivamente desde sus pantallas, y especialmente ahora en un contexto de pandemia. Esta es la intrusión de la violencia en la vida psíquica. En otras palabras, los niños, niñas y adolescentes son convertidos en consumidores ideales, y desde ahí reciben mandatos difíciles de digerir en su soledad. Y justamente por ese motivo pueden regenerar infinitamente los círculos de violencia de los que son víctimas. Para terminar y no alargarme más y estar acorde con los tiempos de la presentación, creo que debemos reflexionar y quizás desde ahí, desde la reflexión, poder posteriormente promover algunas sugerencias para este importante momento histórico en Chile. Primero, creo muy importante poder reflexionar en una política estatal que pueda educar sobre la violencia en niños, niñas y adolescentes, como también a los adultos y a los cuidadores. Esta educación, y esto es lo que al menos mi presentación quiere introducir, debe estar contextualizada a través de una historización político, social y económica
que ha determinado durante años a nuestro país y ha promovido la emergencia del malestar afectivo de los niños, niñas y adolescentes. Como segundo punto, creo importante reflexionar sobre la inversión económica en profesionales especializados y con experiencia en violencia en niños, niñas y adolescentes, para que integren dispositivos públicos de primera línea y también puedan participar en el desarrollo de proyectos de ley comunitarios con una clara conciencia histórica de los determinantes culturales del malestar subjetivo en la actualidad. Como tercer punto, me parece interesante poder reflexionar sobre la visibilización de la adolescencia como un ciclo vital heterogéneo a la infancia. En los dispositivos de salud mental en Chile no hay espacios formalizados y especializados en este particular ciclo vital que se extiende cada vez más en la vida de los sujetos. La reflexión sobre los espacios adolescentes es necesaria, y es muy necesaria para la comprensión de los fenómenos de violencia actual. Por último, como cuarto punto, creo necesario reflexionar sobre la relación, y ahora me agarro a la presentación anterior, que me pareció muy interesante. Creo que es necesario reflexionar sobre la relación inherente en los fenómenos de violencia entre el ciclo vital y la diversidad de género en sus heterogéneas dimensiones. Bueno, esa es mi presentación. Agradezco mucho que me hayan escuchado al respecto.